Jesús, a las 3 de la tarde, a la hora novena de la comunidad judía, levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, la deuda está cancelada. ¿Cuál deuda? Pregúntale al que está al lado, ¿cuál deuda? La tuya y la mía. Tu deuda. Ya no tienes que llorar más. Ya no tienes que sufrir más. Ya no te condenes más. Te dice el Señor en esta tarde: hija, la deuda está cancelada. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Alguien que reclame eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Diga conmigo: no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén y amén. Maestro, hablar de ti es una bendición. Hablar de ti, Señor, es una pasión. Es un regalo muy grande, Señor. Y me concedes el estar parado en este lugar un día más, y con amor, con humildad y reverencia te pido que me concedas la gracia de predicar de ti, de hablar de la cruz, de hablar del evangelio, Señor. Perdona todos nuestros pecados y abre nuestros oídos para entender tu palabra. Haz de este día un día inolvidable. No queremos un día más. Queremos salir de este lugar diciendo: el Señor me ha hablado. Jesús, gracias por todo lo que hiciste y lo que sigues haciendo. Definitivamente el mejor camino que puede haber en la vida es seguirte a ti, es enamorarnos de ti. Ayúdanos a permanecer en ese camino, porque hay un camino, Señor, que lleva a la perdición. Es una puerta ancha, pero hay una puerta estrecha, un camino angosto que lleva a la salvación, y pocos son los que lo hallan, Señor. Yo quiero ser
uno de ellos. Y te pido que toda mi familia y todos los que están aquí con sus familias y los que están conectados con sus familias puedan entrar por esa puerta. Jesús, gracias por darnos esta oportunidad de oír tu palabra. Gracias y mil gracias. En el nombre de Jesús hemos orado a ti, precioso Padre. Amén y amén. Cuando hablamos de la crucifixión, es importante entender qué representa esa crucifixión. ¿Cómo era la crucifixión? Porque Hollywood, los cuadros del Renacimiento, muchas pinturas y obras literarias nos han mostrado la crucifixión del Señor de una manera. Pero ¿realmente fue de esa manera? ¿Cómo fue realmente la crucifixión del Maestro? Y qué bueno que hoy nosotros podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos para poder comprender esto. Los primeros en ejecutar la crucifixión fueron los persas. Los persas, luego posteriormente, Alejandro Magno tomó este método y lo llevó hasta la India, luego lo llevó hasta Egipto, y el imperio griego, que tomó gran parte de Europa, de África, muchos lugares, posteriormente le heredó al imperio romano este método de crucifixión. Los romanos ahora habían tomado este método. Tácito y Cicerón escribieron precisamente sobre estos métodos de muerte, los cuales consistían en la muerte lenta a través del sufrimiento de los que habían cometido tal delito. Esto era usualmente utilizado para exponer a las víctimas a que prácticamente murieran lenta y horriblemente, y tratar de disuadir a todas las personas que lo estaban viendo, pues era hecho de una manera pública para que no cometieran los mismos delitos del que estaba en la cruz. ¿Qué nos da a entender eso? Que cuando Cristo estaba en la cruz, era exhibido públicamente para que la gente entendiera que no había ningún rey diferente al emperador de Roma. ¿Me está entendiendo? Roma y aún los judíos querían decirle al mundo entero que no existía un rey diferente que el rey que estaba puesto en ese momento. No aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Salvador, y por eso fue entregado. Estas personas que morían en la cruz eran desnudadas públicamente. Esto le da a entender a usted que Jesús no murió con un pañal, con un trapito que usted ve normalmente en los cuadros. Jesús murió crucificado, totalmente desnudo, con sus órganos genitales expuestos públicamente, en medio del escarnio, abandonado hasta su muerte, agotado físicamente y hasta el punto de llegar a la asfixia. En algunos casos, antes de la crucifixión, los romanos habían optado por latigar de una manera tormentosa a los reos. Esto se le conocía como flagelación al reo. Durante el trayecto, porque después de ser latigados, eran llevados en un trayecto desde el pretorio, que era el lugar donde golpeaban a los reos, hasta el lugar del sacrificio, en este caso Gólgota, que fue en el lugar donde llevaron al Señor. Eran 2 kilómetros de distancia. No eran 20 metros, no eran 50 metros, no eran 100 metros. Tenía que cargar algo llamado patíbulum, y esto era un gran tronco o un gran tronco de madera, ¿sí? Lo cual se lo amarraban en sus brazos y tenía que llevarlo sobre sus propios hombros. Era el madero que iba de manera horizontal y tenía que llevarlo hasta el lugar donde iba a ser crucificado. El martirio de estos reos era tormentoso, era muy doloroso. Hoy se cree, según algunos estudios médicos, que la cruz podía llevar a los reos a diferentes condiciones físicas, a un shock hipotérmico,
a hemorragias profundas, a dolores e infecciones de las cuales le voy a hablar en esta tarde, lo cual terminaba finalmente llevando a la deshidratación, el cansancio crónico, shock producto de la asfixia, dolores, ataques cardíacos, etcétera, etcétera. La cruz tenía dos partes, una de ellas ya se la nombré, es el patíbulum, que es el madero que va de manera horizontal, y otro es el estípete, que es el que va de manera vertical. Y este madero estaba esperándolo para que finalmente él, llevando el patíbulum, lo clavaran en un madero y lo exhibieran públicamente. Habían diferentes tipos de cruces. Algunos eran crucificados como murió Jesús, otros en forma de X, otros de otra manera. Pero lo más impresionante es que la posición de estas personas causaba un dolor profundo. No solamente eso, sino que en el camino desde el pretorio hasta el lugar de la crucifixión eran golpeados, maltratados, abofeteados, eran insultados por la gente, y ellos tenían que llevar un letrero el cual señalaba cuál era su delito. Esto se conocía como un acta de decretos, y tenía que llevarlo todo el recorrido, y finalmente se le clavaba en la parte alta de la cruz. Lo que llevaba Jesús era una frase que me impacta, que estaba escrita de hecho en 3 idiomas: en hebreo, en latín y en arameo. Los 3 idiomas que se hablaban en aquel entonces de manera universal. Era como darle un mensaje al mundo entero, que lo que iba a decir en esa cruz era un sí y un sí. Y lo que decía era Ies Nazaret Res Ibaderum, que traducido es la abreviación es INRI, y quiere decir Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Prácticamente estaban declarando una realidad, que Jesús de Nazaret es el Rey. Amén. Que Jesús de Nazaret es el Salvador, es el Mesías prometido que había hablado Isaías, del cual habían hablado los profetas, y que este Cristo había venido para salvar al mundo entero. Entender la pasión de Cristo es muy difícil, porque Hollywood nos ha presentado a nosotros muchas películas y a veces no alcanzamos a entender. La película que más se acerca a una verdad, pero aún está muy lejos, es la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Pero aún le falta mucho más a los contextos teológicos y bíblicos realmente. Pero es una película que se acerca. Lo primero que debemos comprender es que el sacrificio de la Pascua, que era en el mes de Nisan, es decir, entre marzo y abril, comenzaba desde el 10 hasta el 14 de Nisan, según el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en donde el cordero que se iba a ofrecer para la Pascua tenía que pasar por varios días donde no podía comer absolutamente nada. Preste mucha atención a esto, porque Jesús tuvo que venir a cumplir la ley. Todo lo que se vivió en el antiguo pacto, Jesús lo que hizo en el nuevo pacto fue darle cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ese cordero, que durante esos días de preparación pascual no comía nada, y había una manera especial de preparar la Pascua, de la misma manera Jesús tampoco tomó alimento, estaba en un tiempo de ayuno. ¿Está comiendo? ¿Está entendiendo? No está comiendo, está entendiendo. Está comiendo palabra, amén. Tenía que recibir realmente lo que se experimentó, lo que se vivió en este instante, fue la emulación de lo que en el Antiguo Testamento se vivía. Nisan, que era en el mes de entre marzo y abril, tiene una temperatura específica. Estamos hablando de invierno. La temperatura de invierno en Israel para esta temporada es entre los 3 a los 10 grados centígrados. Eso quiere decir que había mucho frío. Y Jesús estaba ayunando, tenía mucho frío y pasó momentos de aflicción, de dolor, a altas horas de la noche en oración y en agonía en un lugar llamado Getsemaní. Ahí empezamos nosotros a entender que esa pasión que Jesús realmente vivió no fue cualquier cosa.
sino que realmente estuvo viviendo agonía, tenía hambre, tenía frío. ¿Está entendiendo conmigo? Imagínese usted con 3, con 4 grados de temperatura, sin haber comido nada, estar angustiado, estar orando, teniendo frío y sabiendo en su corazón que sus amigos lo iban a abandonar, sabiendo en su corazón que uno de ellos lo iba a traicionar. Estoy hablando de Judas. Piense por un momento cómo estaría su corazón. ¿Cómo estaría su corazón ayunando con frío, afligido y sabiendo estos que han caminado contigo 3 años y medio, que les has partido el pan, que has comido con ellos, que has dormido con ellos, te van a abandonar, te van a dejar, te van a negar? Pedro lo negó. Todos salieron corriendo. Judas lo vendió por unas piezas de plata. Jesús sabía todo eso. Cuando Jesús fue arrestado, fue llevado a un lugar llamado el Sanedrín. Diga conmigo, Sanedrín. Y en el Sanedrín habían 72 miembros de este mismo, los cuales estaban distribuidos entre los fariseos y los saduceos. Y según la palabra de Dios, cuando fue llevado a ese lugar para ser juzgado por los principales líderes de la religión judía de entonces, dice la palabra que le dieron escupitazos y le dieron puñetazos y le dieron bofetadas. Según la tradición, los 72 miembros del Sanedrín tenían que hacer una fila. Usted tal vez lo ha visto, y ahora si usted ve estos días la película, usted lo que le estoy hablando va a relacionarlo con esto y va a decir: ahora entiendo lo que el pastor predicó en ese momento de la película. Pero tenían que pasar y escupirle, porque el judío cuando escupía era una señal de desaprobación. Prácticamente tú no eres miembro de nuestra comunidad, tú no eres judío, tú no eres de nuestra familia. Luego le daban una bofetada y otro le daban puñetazos. Un solo puñetazo puede romperte la cara. Imagínense 72 puñetazos. Por eso la palabra de Dios es clara, que dice que no había hermosura en su rostro. Prácticamente fue desfigurado su rostro. 72 bofetadas, 72 puñetazos, 72 escupitazos, y algunos de esos hasta con gripa. Escuchen lo que le estoy hablando, es una realidad. Jesús no sufrió cualquier cosa. Estaba ayunando, tenía hambre, tenía frío, traicionado, abandonado, escupido, golpeado. Isaías 53:7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Señoras y señores, los que están conectados en las redes, Jesús hubiera podido abrir su boca y todo hubiera acabado. Con una sola palabra de Jesús se hubiera acabado el tormento. Él es el comandante de los ejércitos de Dios. Él es el Señor de los ángeles del cielo. Él hubiera podido decir que desciendan ángeles, que caiga fuego, y se acababa todo. Pero la palabra dice: él no abrió su boca. Él estaba recibiendo puñetazos, recibiendo escupitazos, recibiendo palmadas, y lo único que hacía era pensar en ti cuando estaba recibiendo eso. Solamente pensaba en ti, te miraba a ti, solamente estaba mirándome a mí. Alguien diga amén. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No la abrió por amor a nosotros. El versículo 14 de Isaías 52 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Su rostro fue desfigurado, perdió su hermosura, todo. Imagínese por un momento cómo le sangraba la nariz, los labios rotos, los pómulos hinchados. ¿Qué día estaba viendo cómo estaba hablando un peleador de artes marciales mixtas después que lo habían entrevistado después de su combate? Tenía su rostro, sus orejas hinchadas como un coliflor. Sus ojos no podía ver, eran como, solo se le veían 2 rayitas. Así estaba el rostro de Jesús. Así estaba. Juan capítulo 19, en el verso 10, nos deja ver algo que Pilato le dijo. Pilato le dijo a Jesús: ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Señoras y señores, Jesús sabía que a él nadie lo estaba llevando a esto. Él mismo estaba yendo por ti y por mí. Él mismo estaba decidiendo pagar un precio. Él estaba decidiendo sufrir por nuestros pecados, por nuestras maldades. Luego le coronan con espinos en su cabeza. Dice la historia que esta corona, en donde era tomada de espinas silvestres, muy filudas, con parte de ella hecho en cuero, apretada, de un tamaño más pequeño que la cabeza, donde primero le tomaban una medida a la cabeza y la corona de espinas se la hacía más pequeña, para que cuando entrara rasgara sus sienes, rasgara su frente y sangrara. Espinas gigantes que atravesaban su cabeza, sangre que brotaba de esa cabeza, de esa frente, de esa sien del Señor. Y esa sangre que brotó de la cabeza, a cada uno de nosotros, amigos y amigas, nos da derechos. Cada gota de la sangre de Jesús tiene poder. Cada gota de la sangre de Jesús tiene poder para hacernos libres de algún área en nuestra vida. Cuando Jesús derramó sangre de su cabeza y llevaba espinos en su cabeza, se estaba llevando una maldición que había caído sobre la tierra. Claramente dice en Génesis 3, en el versículo 17. Léalo por favor conmigo, el versículo 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días. El verso 18 dice así: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Señoras y señores, la tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre. Por eso en los lugares donde ha habido avivamiento, algo que el Señor comienza a sanar en la tierra. Por eso en los lugares donde ha habido avivamiento salen hortalizas, vegetales gigantes, porque la tierra se sana. El libro de las Crónicas dice: yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Claramente la palabra nos indica que la tierra necesita ser sana, necesita ser limpia. Tu territorio necesita ser limpio de toda maldición, de toda aflicción. Los espinos y los cardos representan ruina, representan escasez, representan pobreza. Pero Cristo se llevó toda maldición de pobreza, toda maldición de escasez, toda maldición de miseria. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando Cristo derramó esa sangre, estaba pagando un derecho legal para ti y para mí, que somos sus hijos, de que tengamos derecho a ser todos los días de nuestra vida bendecidos. Señoras y señores, permítame decirles algo. Usted no puede comprar milagros con dinero. Usted no puede comprar la sanidad de un familiar con un pacto como hacen en algunos lugares. Y perdóneme que sea tan fuerte, ya Cristo derramó su sangre, y esa sangre tiene poder para que tu familia sea limpia, para que tu familia sea sana, para que tu familia sea libre, para que tu familia sea próspera. Alguien diga amén. Esa corona le apretaba. Los herodianos recibieron permiso para que con una caña le golpearan la cabeza. Le golpearon encima de la corona y le decían: adivina quién te golpeó, profetízanos quién te golpeó. Y luego le arrancaron la barba con las manos. Eso no lo muestra la película de Mel Gibson, pero a Jesús, según Isaías, le arrancaron la barba con las manos. La barba para los judíos era algo de honra, y le arrancaron su honra, le arrancaron la barba con las manos. Alguien barbudo en este lugar que intente arrancarse la barba con las manos, a ver qué se siente. Su rostro sangraba ahora. Ahora imagínese a Jesús con frío,
en invierno, en ayuno, desfigurado, lleno de escupitazos, muchos de ellos con gripe, con una corona de espinas en la cabeza, golpeado con una caña, insultado, traicionado, abandonado, afligido, y aún así con la barba que se le arrancaban. Todo eso lo vivió Jesús, amigo y amiga, por ti y por mí. ¿Alguien está aquí conmigo? Jesús no pagó cualquier precio. Jesús pagó un precio muy grande. Por eso dar un mensaje como estos vale oro. Es importante entenderlo. Ya casi no se predica de esto en los púlpitos. Hablamos y escuchamos muchos mensajes, muchos de ellos de liderazgo, y eso no está mal. Muchos de positivismo, muchos son del super yo y el todo lo puedo. Claro que sí, todo eso está bien. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo todo lo podemos, pero no podemos sacar la cruz del evangelio. No podemos sacar el sacrificio del evangelio. No podemos sacar el arrepentimiento del evangelio. Evangelio sin cruz no es evangelio. Evangelio sin arrepentimiento no es evangelio. Evangelio sin sufrimiento no es evangelio. Por eso muy pocos quieren ser misioneros hoy en día, porque el evangelio de la prosperidad que vino desde los años 80 le vendió la idea al creyente que merece todo lo bueno, que merece vivir como millonario, que mereces todo, que no tiene que pagar un precio, que no tiene que pagar por nada. En la vida todo tiene un precio. Hay que pagar un precio por todo. Permanecer en un matrimonio es un precio. Criar unos hijos saludables es un precio. Aún venir a congregarse hoy festivo es un precio. Podrías estar acostado en tu cama comiéndote un buen pescado, tal vez con tu familia en algún lugar, pero decidiste estar en este lugar porque dices: he decidido pagar un precio por Cristo. He decidido ser radical por Cristo. A Jesús lo tomaron de ahí, lo sacaron del Sanedrín y ahora lo llevaron al pretorio. En el pretorio fue entregado a los romanos. Diga conmigo, romanos. Y los romanos ahora lo comenzaron a azotar, pero no lo azotaron con cualquier látigo. El látigo que utilizaban los romanos se llamaba cola de gato. Tenía 3 puntas, 3 terminaciones. Algunas de ellas tenían esferas metálicas. Otras tenían unos como ganchos afilados, los cuales cuando entraban en la carne y luego alaban, arrancaban la carne por completo. Eso quiere decir que a Jesús le arrancaron pedazo por pedazo. Según la tradición judía, a los judíos se les debía dar 40 azotes menos 1. Eso quiere decir 39 azotes. Pero multiplique en la sabiduría que usted tiene. Cada latigazo que daban los romanos valía por 3. Eso quiere decir que si multiplicamos 39 por 3 nos da 117. 117 azotes. 39 veces azotado por 3. Le arrancaron las carnes. Fueron llagas abiertas. Sus brazos, sus piernas, su pecho, su espalda, amarrado en un poste, con sus manos metidas en unas argollas metálicas. Sangre que derramaba de sus llagas, tal como estaba profetizado en Isaías capítulo 53 verso 4. El verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, dice la palabra. Diga conmigo, molido. ¿Sabe usted qué es molido? Molido, haga así, molido. Fue molido por nuestros. ¿Por qué fue molido? Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. ¿Cuántos tienen paz? ¿Cuántos pueden dormir en paz? En paz me acostaré y así mismo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tú puedes acostarte esta noche en tu casa. Esta noche que llegues vas a poder poner la cabeza en tu almohada. Vas a decir: gracias, Señor. Vas a soñar, vas a disfrutar. Los que tienen a su esposo, a su esposa, van a poder arruncharse. Los que estén con sus hijos van a poder abrazarlos. Va a poder dormir en paz, porque el castigo
de esa paz nuestra fue sobre Él. Ese derecho a que tengamos paz es porque Él pagó un precio, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señoras y señores, la sangre que Cristo derramó en el momento que lo estaban azotando te dio el derecho a ti, a tu mamá, a tu familia, el derecho legal de ser sanos de todas las enfermedades, de ser sano de la muerte, de ser sano. Alguien diga amén. El SIDA no tiene autoridad, el cáncer no tiene autoridad, ninguna enfermedad puede acabar a tu familia. Según los estudios, existen 39 patologías básicas o 39 enfermedades madres, y de las cuales de estas se derivan muchas más. Algunos dicen que son otras más, pero según los estudios son 39 enfermedades. Eso quiere decir que no hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. El cáncer es sano por Jesús, el SIDA es sano por Jesús. Cualquier problema en tus articulaciones, en tu columna, en el hígado, lo que tengas es sano por Jesús. Así que no tenemos sino que hacer algo. Reclama el milagro de la sangre de Cristo. ¡Aló! Reclama el milagro de la sangre de Cristo. Alguien aquí tiene que entenderlo. Tiene un familiar enfermo, yo reclamo el milagro de la sangre de Jesús, porque tenemos derecho a ser sanos. No quitemos la cruz del evangelio. No quitemos esos sacrificios del evangelio. Jesús, después de estar azotado así, piense por un momento, su cuerpo destrozado, le colgaban las carnes ahora, su rostro desfigurado, la barba arrancada, escupido y con gripa. La barba estaba, su rostro destrozado, una corona de espinas, traicionado, con frío, en ayuno y abandonado. Y aún así caminar 2 kilómetros cargando el patíbulo. Se cayó varias veces, y cuando se levantaba, para que se levantara, lo seguían azotando, lo seguían golpeando y lo seguían maldiciendo. Los mismos que semanas atrás, que días atrás, habían dicho: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los mismos que habían quitado sus mantos y los habían tendido, los mismos que sacaban ramas de los árboles, ahora estaban escupiéndole y maldiciéndole. Es lo mismo que hace muchas personas hoy en día. Los mismos que un día dicen: Señor, te necesito, luego lo patean, luego lo abandonan, luego lo menosprecian. No podemos menospreciar el sacrificio de Jesús. No podemos menospreciar lo que Cristo hizo en nuestra vida. Cuando llegó a Gólgota, le clavaron sus manos y sus pies en el madero. Y permítame enseñarle algo. Estos clavos tenían un diámetro hasta de 18 centímetros de largo, y atravesaban no las manos como se ha creído durante mucho tiempo, porque médicamente, científicamente, no existe manera, pues se rasgaría y se caería la persona. Según los estudios, porque estuve haciendo un estudio médico sobre este tema, una persona que es un pastor médico forense, el cual hablaba que específicamente, y según la tradición del pueblo de Israel y la crucifixión romana y el contexto de este momento de dolor, el clavo fue clavado específicamente en la muñeca. En medio de estos 2 huesos, usted puede encontrar aquí 2 huesos específicos, y ahí en medio de estos 2 huesos, ahí fue donde se clavó realmente ese clavo para que no pudiera caer Jesús. Un dolor impresionante, clavado en esa cruz. Ahora Jesús, clavado en ese momento de dolor, con un golpe seco de martillo, remachado en ese lugar, le tomaron sus pies, y no un pie y el otro pie, sino los 2 pies, atravesando el tendón de Aquiles. ¿Usted sabe cuál es el tendón de Aquiles? Atrás. Atravesando ese tendón le causaba un dolor muy profundo a Jesús.
levantado en esa cruz, según se puede deducir y me gusta este estudio que hizo este forense, porque me sentía yo como CSI, como en la escena del crimen, investigando qué otros dolores o sufrimientos hubiera podido tener Jesús. Y según este estudio, Jesús desnudo, con dolor, con frío, habiendo perdido mucha sangre, se había aumentado su frío. Con la pérdida de sangre se había aumentado su frío. Acá hay personas que son enfermeros o médicos, saben que comienza a venir la hipotermia. Y ahora Jesús, en medio de ese dolor, comenzó probablemente a sufrir de una fiebre tetánica. Estos clavos no fueron desinfectados. Muchos de estos clavos eran sacados de otro muerto y se les volvía a clavar a otro. Sacados de otro muerto y se les volvía a clavar a otro. Y le clavaron eso. Usted no crea que los clavos fueron a comprarlos a una ferretería nuevos, brillantes, sin oxidar. Eran clavos sucios, oxidados, usados, hasta repletos de sangre antigua. Y le clavaron esto a Jesús. Usted probablemente no había escuchado esto, pero Jesús, lo más seguro es que comenzó a sufrir de una fiebre tetánica, que comenzó a producirle sequedad en las glándulas salivares, y esto le produjo una sed profunda. Por eso, cuando usted ha estado en un hospital, ha tenido una cirugía, ha derramado sangre, usted se despierta con sed. ¿Alguien ha experimentado eso? Usted se despierta con sed. Jesús estaba en la cruz, Jesús tenía sed. Y mire lo que dice el Salmo 22, verso 14. Dice así: he sido derramado como aguas. He sido derramado como aguas. Se derramó, señoras y señores, Jesús se derramó como agua. Todos mis huesos se descoyuntaron. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. El corazón de Jesús estaba derritiéndose de dolor. Usted probablemente no había leído, no había entendido eso. Su corazón se estaba derritiendo. Él no veía a Pedro, él no veía a Tomás, él no veía a sus discípulos. Su corazón se estaba derritiendo. Dice así: en medio de mis entrañas derritiéndose, como un tiesto se secó mi vigor. Se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Sed, sequedad. Y me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos, horadaron mis pies. Wow. Contar puedo todos mis huesos. Habían desgarrado tanto las carnes que podía contar sus huesos. Sigo o paro. Podía contar sus huesos. Ahí estaba Jesús, y no abrió su boca. Hubiera podido abrir su boca, hubiera podido decir: deténganse. Hubiera podido pedir ángeles, pero no lo hizo, porque cuando él contaba sus huesos estaba pensando en ti. Cuando él miraba sus manos estaba pensando en ti. Él pensaba en mí. Me gusta cuando hay silencio, porque Jesús te está hablando. Nosotros llevamos un evangelio tan ligero, un evangelio tan light, que se nos olvida ese precio tan grande que pagó Jesús. Por eso la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10, del versículo 26 en adelante, dice que si pecamos voluntariamente, coloca el texto por favor, Hebreos 10, 26 en adelante. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 27 por favor, Hebreos 10, 27. Dice claramente la palabra. 28. Dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Lo mandaban a piedra. El verso 29 dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue crucificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo recibirá alguien que pisotee la sangre de Jesús? Que diga: ¿sabes qué, Señor? Me importa un carajo, perdón la palabra, me importa un pepino.
No me importa lo que tú hayas hecho por mí. Sé que fuiste azotado, herido, contaban tus huesos, te arrancaron la barba, te clavaron una corona, te dieron 72 puñetazos, te escupieron con gripa, estabas en ayuno, tenías frío, abandonado, te derretiste. Pero yo hago lo que se me da la gana y peco porque quiero. ¿Aló? Y es ahí donde hacemos un alto y decimos: ¿qué estamos haciendo? ¿Aló? Porque cuando miramos este sacrificio, se cumple la palabra de la carta a los Hebreos. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Jesús estuvo desde las 9 de la mañana, desde que lo levantaron, hasta las 3 de la tarde, colgado 6 horas. 6 horas. El número 6 es el número del hombre. Jesús pasó 6 horas. El número 6 es el mismo tiempo de la creación. 6 días tardó el Señor y en el séptimo descansó. En la séptima hora el Señor descansó. En las 6 horas, un día, Él redimió día por día de la humanidad. Está aquí conmigo para volver todo al diseño original. Desde el momento de la creación, que todo era bueno, que todo era perfecto, Él tuvo que pagar un precio. Él tuvo que tomar un lugar. Él tuvo que decir: derramo mi sangre, derramo mi vida. ¿Qué es realmente lo que nos hace seguir en el camino del Señor? La cruz. ¿Qué es lo que nos hace permanecer en la cruz? ¿Qué es lo que ha hecho que yo pueda seguir hablando y caminando con el Señor? En la cruz realmente. Es el mensaje de la cruz. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, el peso de su cuerpo, que según la tradición judía tenía, según la escritura, la estatura de un varón perfecto, que para los judíos era un 80 centímetros de estatura. Para los judíos la estatura de un varón perfecto es un 80 centímetros. Y tenía Jesús 1,80 m según la tradición. Aproximadamente más de 70 kilos de peso, entre 70 y 80 kilos de peso, porque no era un hombre obeso. No tenía su sangre enferma, porque tenía que tener una sangre limpia para pagar el precio de todas las enfermedades. No podía decir: entrego mi sangre con colesterol, con triglicéridos y azúcar. ¿Aló? Colgado sobre ese madero. Y aquí es donde los médicos me entienden, los enfermeros me entienden. Su cuerpo en esa posición comenzaba a verse abatido su diafragma, y el aire que se introducía en los pulmones no podía salir de la misma manera. Para que Jesús pudiera inhalar y exhalar, Jesús tenía que hacer algo, era empujarse más hacia arriba para liberar sus pulmones. Eso quiere decir que para que Jesús pudiera levantarse, tenía que alarse de sus clavos y pararse sobre el clavo de sus pies, que le causaba dolor en el tendón de Aquiles. O sea, respirar a Jesús le dolía. Cada respiración de Jesús dolía. Para que tú y yo fuéramos sanos, libres. Para que Jesús pudiera hablar, necesitaba aire. Para que haya habla, tiene que salir aire de nuestros pulmones, pasar por las cuerdas bucales, y a través de nuestra lengua, nuestros labios, a través se produce un sonido. Y Jesús, para hablar, le causaba dolor, pero Él, no importa que le dolía, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Aló? Hablar le dolía, pero volteó a mirar a un hombre y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablar le dolía, pero dijo: tengo sed. Y sacaron vinagre que mojaron con una esponja y se lo dieron, pero Jesús no tomó. Jesús no tomó de lo que le ofrecieron. Él no quería introducir nada en su boca que le fuera a causar algún tipo de descanso en medio de su precio, su aflicción, su dolor, porque Él tenía que sufrir hasta la muerte por nosotros. Cuando estaba allí Jesús, comenzaba a sufrir una sofocación. El dióxido de carbono comienza a acumularse.
La sangre comienza a transportar menos oxígeno. Para este momento Jesús ya había perdido gran cantidad de sangre. Nosotros podemos tener, ¿cuántos litros de sangre cada ser humano puede tener? ¿Cuántos? ¿5 litros? 5 litros. Según había leído en el estudio, Jesús había perdido para este entonces casi 3 litros de sangre. ¿Sabe usted qué es tener menos de la mitad de la sangre, con hipotermia, desnudo, desfigurado, con ayuno, en dolor, en tristeza? Jesús comenzó a tener una dificultad para exhalar. Tuvo daño en los tejidos. Comenzó a sufrir en su corazón. La mayoría de las personas que están en esta condición terminan con falla cardíaca. La falla es cardíaca. Su corazón no aguanta tanto dolor, tanta sangre, tanto líquido que perdió tanto. Su corazón estaba funcionando de una manera mínima. Y aún ahí, Él dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, y coloca el Salmo 22, verso 1: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún estando en la cruz, en medio del dolor, Jesús seguía proclamando la palabra. Aún en medio del dolor, Jesús proclamaba la palabra. Aún en medio del sufrimiento, proclamaba la palabra. No dejes de proclamar la palabra. No dejes de predicar la palabra. Por eso hay creyentes que dicen: ay, es que perdí una patineta que tenía. Ay, es que yo tenía un carro y lo perdí. Ay, es que yo tenía esto y lo perdí. Yo ya no voy a seguir, ya no voy a avanzar, no me congrego más, no le sirvo más. Perdóneme decirle algo, pero alguien perdió más que usted y yo. Jesús perdió su sangre. Jesús perdió toda su rostro, su hermosura, por ti y por mí. Así que lo que perdamos nosotros es un cero a la izquierda. Jesús ya pagó un precio muy alto. ¿Usted no cree que ese precio es suficiente para que nosotros podamos ser libres? ¿Para que podamos ser felices? El corazón de Jesús comenzó a sufrir un colapso. Y alzando sus ojos al cielo, Él declaró esta palabra: porque el dolor más grande de Jesús no fue todo lo que le acabé de contar. El dolor más grande de Jesús es que sucedería algo llamado la expiación del pecado. ¿Qué es la expiación del pecado? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tomaban un animal que llevaban al templo o al tabernáculo. La gente decía: aquí están todos mis pecados, y los pecados de la persona eran pasados al animal. Y luego el sacerdote tomaba el animal y derramaba su sangre y quemaba las grosuras, y eran perdonados los pecados de la persona. Y todos los pecados que estaban en el animal, que habían pasado de esa persona, eran perdonados. Cuando Jesús estaba en una oportunidad en el río Jordán, cuando lo vio su primo Juan el Bautista, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre ese Cordero todos los pecados de todos nosotros. Levante su mano derecha y diga conmigo: los míos también. Dígalo, dígalo: los míos también. Todos los pecados de toda la historia. Todos los pecados de todos los drogadictos, de todas las prostitutas, de todos los asesinos, de todos los borrachos, de todos los adúlteros, de todos los homicidas, de todos los narcotraficantes, los guerrilleros, extorsionistas, lo que quiera imaginarse. Todos iban a pasar en un solo momento a Jesús. ¡Uah! Jesús, santo, 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 ahora iba a ser el más turbio en ese momento de la historia de la humanidad. ¿Aló? ¿Cuántos se han sentido cargados cuando han pecado? Levante la mano. ¿Sí le ha pasado o no? Que usted se siente regañado y nadie lo está viendo. Que usted se siente como con un vacío acá. ¿Alguien le ha pasado? Si no, me toca ministrar liberación, hermano. Si se ha sentido vacío, como que la embarré, ¿por qué hice eso? Algunos le llaman el guayabo moral, pero no es guayabo moral, no es remordimiento, es el vacío del pecado, es la oscuridad del pecado.
Imagínate con uno solo o un par de esos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sintió Jesús cuando le cayeron los de toda la historia de la humanidad? ¡Pah! Y ahí estaba Jesús en la cruz. ¿Qué tenía que hacer ahora? Morir. La mayoría de los que iban a la cruz tardaban en morir, entonces le rompían las rodillas para que no pudiera pararse y respirar. Entonces, como no podían pararse, le rompían las rodillas y quedaban descolgados y se asfixiaban. Jesús, a las 3 de la tarde, a la hora novena de la comunidad judía, levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, la deuda está cancelada. ¿Cuál deuda? Pregúntale al que está al lado, ¿cuál deuda? La tuya y la mía. Tu deuda. Ya no tienes que llorar más. Ya no tienes que sufrir más. Ya no te condenes más. Te dice el Señor en esta tarde: hija, la deuda está cancelada. Te dice el Señor en esta hora: varón, la deuda está cancelada. No tengas más remordimiento, no llores más. Ya estás perdonada. La deuda está cancelada. ¿Cómo vamos a descuidar ese sacrificio? ¿Cómo vamos a descuidar al más hermoso? ¿Cómo vamos a descuidarlo? Sobre ti se derramó la gracia. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, dice la palabra. Mi amado es rubio y señalado entre 10,000. Se ha olvidado predicar de esto. Pero cuando Jesús dijo la deuda está cancelada, entonces dijo por última vez, sus últimas palabras fueron: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, se oscureció. Todo el cielo se oscureció. Algunos tratadistas y teólogos han dicho que fueron millones y millones de demonios que oscurecieron los aires, avergonzados porque la Biblia dice que Él exhibió públicamente a todo principado y potestad, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El acta de los decretos que nos era contraria la clavó en un madero. Antes se decía de ti borracho, antes se decía de ti mentirosa, pero ese acta de decretos que tú cargabas, que Jesús también cargó, fue clavada en un madero. Ya no tienes esa acta. Ahora lo que se dice de ti eres: tú eres mi hija amada, en quien tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ay, 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 Él está aquí. Denle ese aplauso porque Él está aquí. La deuda está cancelada y tienes que volver al Señor. Tienes que volver a Jesús. Y cuando dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo del templo se rasgó en dos. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora toda la humanidad podría entrar directamente al lugar santísimo, que es la presencia de Dios, por medio de la sangre del Cordero. Ya no la sangre de un animal, la sangre de Cristo, que tiene poder, que tiene poder. Alguien denle un aplauso al Señor. Denle ese aplauso por grande al Señor. Amor, denle ese aplauso al Señor. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús, con mi Jesús caminaré. Caminaré, porque el amor. Escuche, escuche. Termino con esto. Colóquese de pie. Tomaron una lanza para mirar si estaba muerto o vivo, y atravesaron su costado. ¡Sha! Y salió agua, sangre. Brotó agua y sangre. Médicamente, para que esto haya sucedido,
es porque su corazón prácticamente estalló. Sus pulmones colapsaron. El corazón de Jesús fue destrozado y te da derecho a que tu corazón sea sano. Por eso yo no soporto, no tolero, no acepto a creyentes que llevan años diciendo: es que yo no he podido perdonar, es que yo no he podido cambiar esto. Usted lo que no ha podido es entender el sacrificio de la cruz. Usted lo que no ha podido entender es que Cristo ya pagó un precio. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Una sola cosa: reconocer y venir a Jesús. Venir a la cruz y decirle: comienzo una nueva historia. Me reseteo. Fechas como hoy son importantes. Yo te comisiono en el nombre de Jesús, como pastor de esta casa, para que salgas de este lugar y le cuentes al mundo el mensaje de la cruz. Cuéntale a alguien más que en la cruz podemos hallar amor. Por eso no satanices la cruz, porque la cruz representa sacrificio, la cruz representa amor, la cruz representa perdón, la cruz representa vida, la cruz representa paz, la cruz representa el amor de mi amado que murió por mí sin yo merecerlo. Por eso, por su amor, yo viviré por su amor.